Hola, buenas tardes o buenos días. Estamos en Librería Arenales, en el madrileño barrio de Chamberí. Y bueno, tengo el gusto de conversar para la revista Árbol Invertido con mi amiga y colega Solveig Font. Bueno, nos conocemos hace muchos años, pero además desde hace cerca de dos que fundamos una asociación juntos y creo que un poco de eso estaremos hablando. Primero, bueno, darte la bienvenida, Sol, y Gracias. agradecerte por Gracias, nada más feliz de conversar con amigos. Muy bien. Pues estaba pensando en, bueno, cómo de alguna manera sacar en esta conversación un poco tu trayectoria, que es bastante extensa, tanto en Cuba como en España, desde que llegaste en el 2022. 22. Y bueno, lo primero que te quería preguntar era con respecto a tu experiencia con la institución Cuba, ¿no? Con la institución dentro de Cuba, ¿no? Que como sabemos es un estado totalitario que tiene un control absoluto sobre todas sus instituciones, ¿no? Y porque por ejemplo muchos artistas o trabajadores de la cultura casi que ya comienzan su labor profesional ya en el espacio independiente, ¿no? Porque es tan cerrado todo ese circuito que ni siquiera tienen la oportunidad de trabajar con instituciones, ¿no? Por muy mala que suele ser esa experiencia. Pero bueno, en tu caso tienes una experiencia de trabajo con instituciones en Cuba y quería preguntarte un poco cómo fue, qué salvarías de allí o cómo evolucionó ese tiempo. Bueno, gracias por la invitación primero, por esta conversación y también por poder contar un poco cómo ha sido, por lo menos mi experiencia, diríamos, el mundo de la cultura dentro de Cuba y bueno, también un poco hablaremos sobre fuera de Cuba. Efectivamente yo empecé a trabajar en la UNIAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Tenía solo 22 años en ese momento. Realmente lo que estaba interesada en era estudiar restauración y para poder estudiar restauración en Cuba en aquel momento tenía que trabajar en una institución de arte. Y por ahí empieza la conexión primera con la UNIAC. Yo vivía justamente al lado, mi padre también trabajaba en la UNIAC y conocíamos muchos amigos y yo quería solamente en principio pasar un servicio social, si se quiere, de 2 años para poder tener derecho a recoger la carrera en el ISA. Estamos hablando, ¿verdad? Año 97, 96, 97 estamos hablando. Porque ya yo en el año 97 comienzo a trabajar en la UNIAC como de voluntaria en la Asociación de Artes Plásticas de la UNIAC. El director en ese momento era José Villa Soberón y él, por supuesto, ellos tenían espacios de almacén que nadie atendía y si alguien podía dedicarse a restaurar en el futuro lo que tenía en almacén, estaban interesados y al final era voluntario, así que no tienen que dar un salario. Y empecé a trabajar ahí 2 años, finalmente en el año 98 la carrera de restauración no abrió porque no había material, estábamos en un periodo especial, recién agudizábamos todavía y ya yo en ese momento estaba más interesada, afortunadamente, en el medio del arte, ni siquiera sabía qué cosa era la curaduría, si no hay una escuela de curaduría, ni siquiera hay diríamos, cursos importantes o que tengan una envergadura dentro de la carrera de curaduría cuando terminas la historia del arte. Yo no pude estudiar historia del arte, pero bueno, sí estaba interesada en el mundo del arte, que empiezo a conocerlo en ese momento, años 98, 99, y una de las cosas que salvaría, por supuesto, de toda esta experiencia en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en la UNIAC, es conocer a los artistas. Es decir, tratar con ellos, conversar, eso me ha facilitado el diálogo que he establecido a partir de ahí con los artistas, un poco más de tú para tú, si se dice, ¿no? Más relajadamente, y no viniendo como desde arriba, ¿no? Y eso lo aprovecha, eso realmente lo salvaría. Estuve trabajando en la unidad desde el año 98, bueno, me pusieron directamente de directora de una galería en Villa Manuel. No, todavía. En el año 98 yo voy a trabajar de directora en la galería del Hotel Parque Central. Tenían un mezanini y ahí estuve dirigiendo esa galería, dirigiéndome a mí misma, como digo yo, porque estaba solamente yo, sin ninguna experiencia en dirección, lidiando con facturas, con ventas. Aprendí de hecho a vender obras de arte sola, porque tampoco te enseñan, y estudiar yo misma. Y ahí hice conectos con artistas y tuve un espacio de 2 años
como directora, si se quiere, de ese espacio, hasta que, bueno, tengo a mi hijo en el año 2001, y así en el 2004 se funda la Galería Villa Manuela, que es una galería que pertenece a la UNIAC, que los artistas llevaban años soñando con tener un espacio, los artistas miembros de la UNIAC, llevaban años soñando con tener este espacio de galería. Finalmente se funda, de hecho es una galería que se funda en relación con, sí, hay una institución en Sevilla que es la que da el dinero para esta galería. Esta galería habla en 2004 y ahí estuve trabajando por 8 duros años. ¿Desde que abrió? Desde que abrió hasta el 2004 hasta el 2012, que abandoné definitivamente la galería y estuve un año más trabajando en otro espacio, la sala Villena de la UNIAC, que realmente tuve más intereses en hacer cosas ahí porque tenía un poco más de libertad de poder hacer en esta salita Villena, que es una sala sí, polivalente que tiene la UNIAC. Pero en la Galería Villa Manuela estuve de 2004 hasta el 2012 y fue una experiencia, no quiero echar, porque ya traumático es un poco, ya está prostituida la palabra decir traumático, pero es una experiencia muy dura para mí, porque ahí, por supuesto, uno no tienes derecho, si no te tienen en cuenta para presentar ningún proyecto, no tienes derecho a presentar ningún proyecto, solamente recibes y produces en el lugar. A la vez que uno va creciendo interesada en el medio del arte y conoce gente, tiene ideas, tiene proyectos, y eso te es negado en el mismo lugar donde trabajas, para mí fue muy duro, sobre todo porque era una manera de un poco de valorar el trabajo que estaba haciendo, ¿no? El proyecto. Y ahí conocí, por supuesto, de varias cosas que realmente me han hecho a lo largo del tiempo de sentirme un poco más distante de lo que es la institución de arte. Muchísimas, por supuesto. Uno, la censura, que hablamos un poquito más. Dos, el no tener conciencia de que trabajas y valorar el trabajo y que te den espacio para poder hacer cosas. Y sobre todo la forma tan despótica que trabajaban los directivos, es decir, la relación artista-institución era totalmente fría, sin intereses ni siquiera en visitar a los artistas, ni tener un espacio en que no solamente eres galerista, no eres galerista, eres parte de una institución en la cual recibe cosas. Y a mí esa forma de trabajar realmente no me interesaba mucho. Sí me interesaba ir a ver a los artistas, ir a los espacios, dialogar con ellos, fiestar, conocerlos, conocer más el ser humano, que también eso marca un poco el tipo de curaduría que hago, conocer el ser humano que es el artista y su obra y poder, diríamos, conocer un poco más allá de por qué se hace, de dónde sale. Y ese es uno de los intereses que tenía y la institución de arte no está preparada para eso. La UNIAC es una institución que además está totalmente exportada, es decir, no es algo que nace de la Revolución Cubana, si quiere, ni que nace de la cultura cubana, nace exportada del socialismo. Es decir, lo que es la UNIAC, la Unión de Artistas de Cuba, es algo que se exporta desde Rusia, como idea, como concepto, como a las casas de cultura también, y se exporta a Cuba. En un momento determinado, eso puede haber sido, fue algo muy importante, el año 76, 1976, si no recuerdo mal, o sea, creo que fue el primer congreso, ahora no estoy segura, pero nace la UNIAC a partir de ahí, y reúne a una X cantidad de artistas que en ese momento era importante que estuvieran unidos. Pero la línea que se trazó a partir de ahí fue, por supuesto, toda relacionada con totalitarismo, es decir, el que no hiciera una obra relacionada con interés del Estado era censurado o era apartado. En por ejemplo, en el caso de lo que sucedió con el realismo socialista, que de muchas maneras se trató de importar esa idea del realismo socialista en el arte y que no funcionó, y a partir de ahí se vio un resquebrajamiento de la UNIAC. No lo viví exactamente, pero sí hay hay largos textos alrededor de ese tema, ¿no? Pensando por ahí. Pero cuando yo llego, por supuesto, ya eso ha pasado un tiempo, yo no conozco mucho, llego nueva en el año 97 de voluntaria, y mis experiencias a partir de ahí, además de conocer a los artistas, es que la UNIAC, como le decimos nosotros, normalmente ya con los años era una oficoa. Es decir, tú lo usabas para tener tu nombre, para que te hicieran llegar información, es decir, no había internet en Cuba todavía. Y para que te tramiten la visa con sí, exactamente, para la FICOA. Es decir, si llegaba una beca, porque llegaban documentos que llegaban internacionales, también había periódicos como El Orbe, que era periodismo internacional, llegaban todas estas cosas ahí, y eso debería pasarse información a los artistas miembros, que eso nunca sucedió. Si las becas llegaban para los que estaban ahí dirigiendo y se las pasaban a ellos, a que ellos quisieran. El trabajo también era muy pobre, si no había un desarrollo real de incrementar esta unión o estas secciones. Estaban divididas por secciones, la sección de plástica, y voy a hablar un segundo nada más, ¿por qué? Porque habla de la involución
en este caso, estamos hablando de la Asociación de Plásticas de la UNIAC, es decir, había secciones como fotografía, pintura, escultura, pero con el tiempo, es decir, en 8 años que estuve allí en la UNIAC, pero también en la galería, las ramas del arte han perdido muchas líneas, es decir, ya tú puedes hacer performance, puedes hacer instalaciones, puedes hacer fotografía performática, y eso nunca lo tuve en cuenta. Tanto así que cuando yo estaba trabajando ahí, en los momentos que estaba trabajando, que había crecimiento, es decir, cada 2 años se convocaba a los artistas cubanos a que se presentaran a la UNIAC para ser miembros de la UNIAC. No todo el mundo podía ser miembro, era exclusivo y había un jurado. Y ese jurado tenía orientaciones claras, que no las tenía yo, pero se sabían, estaban por decir maná. Y artistas como, por ejemplo, Julio Llopis Casal, que se presentó en alguna ocasión, le dijeron que no porque no se sabía qué él hacía. Así, tú haces que fotografía, instalación, así que en ese punto también era una institución muy anquilosada, atrasada, que no tuvo interés nunca, ni la directiva, ni los artistas que estaban ahí, en mejorarlo o en quejarse sobre este tema. Lo tiene controlado totalmente el partido, es decir, claro, los miembros más consagrados, que son los que deciden quiénes entran, generalmente son miembros del partido. Hay artistas como, tengo entendido, fui parte de Wilfredo Prieto en un momento determinado que no se le permitió la entrada y después se le dio la entrada honorífica. Pasó en varios casos. Pero bueno, en eso realmente además de, por supuesto, incluye una censura. Pues a la vez que tú pones personas específicas a un jurado, a la vez que tú dices no, si tú haces fotografía y la fotografía que haces no la entiendo o no la entiendo como fotografía, no entras dentro de este. Ya, por ejemplo, hay una censura y además hay un envejecimiento de una institución que en este momento coincido o reafirmo que es una FICOA. Y también los artistas seguían ahí fundamentalmente para resolver cosas. Claro. Es decir, es la única institución que tuvo permisos al principio para tramitar los viajes. Claro, es el brazo cultural del Partido Comunista de Cuba, está allí para mostrar la cultura revolucionaria cubana y por supuesto que todo eso está muy pautado y es un jurado antidemocrático totalmente, un jurado que está como pautado desde arriba. Pero bueno, es interesante tener estas experiencias y conversar sobre eso porque, ya te digo, o sea, generaciones posteriores ni siquiera, ¿no?, tuvieron ese contacto y alguna vez, ¿no?, tuvieron conocer el funcionamiento de este tipo de instituciones culturales cubanas. Quería preguntarte, a partir de esto que te estás comentando, una experiencia posterior que es la que cuando ya te independizas, creo que hay un in-between allí que es la experiencia en Fábrica de Arte, quizás te refieras a ella, pero bueno, ya estoy pensando en cuando ya decides crear a veces Art Space, que es un espacio alternativo de exhibición en tu propia casa, que funcionaba tal cual a veces y de la manera más fluida, armónica, espontánea, y que no, es que es como la contraparte de toda esta rigidez, de toda esta verticalidad a la que te has referido, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Ay, pues, bueno, gracias a eso yo creo que he sido un poco más feliz en esta vida y estoy súper orgullosa de haber podido llegar a hacerlo. Sí, después que termino con la unidad paso por Fábrica en un año, sí fue algo rápido, pero fue algo contundente porque Fábrica, en ese momento se funda Fábrica en febrero del 2013 y yo estuve trabajando con ellos un año. Era el espacio que yo consideraba más abierto, si se quería, en ese primer año, de cuántas cosas podían hacer en arte en todo tipo de ramas y yo me sentía súper afortunada de poder ser parte de ese proyecto que nunca lo fue. No obstante, durante ese proceso de un año, conozco a Raquel Cruz, que estaba recién graduada de Historia del Arte y que estaba en el servicio social en el Centro de Desarrollo de los Artes Visuales. Y Raquel Cruz me propone, o me comenta, ni siquiera me propuso exactamente, que estaba buscando un espacio para hacer una exposición que ella tenía ya pensada, preparada, pero que quería que fuera en un hogar. Y también yo estaba agotada un poco del trabajo en Fábrica, eran exposiciones de 30 artistas, exposiciones de formato enorme, agotadoras, y quería algo súper minimal. También me acababa de mudar a este apartamento nuevo, hacía nada más que unos meses, y me parecía, le dije, ¿por qué no puede ser en mi casa? Si no, ni siquiera lo pensé mucho. Nos caímos bien, conversamos mucho, y así sucedió. Esas cosas que suceden, como que una pregunta, un comentario, y enseguida funcionó. Y
Se inaugura el 1 de noviembre del 2014 la exposición de Raquel Cruz en mi casa. Todavía no se llamaba BSC, todavía no se había pensado ni siquiera en una continuidad, pero cuando terminamos toda esta experiencia de trabajo con Raquel, con Ahmed Aroche, con Abel González, con Julio también, cuando terminamos esta experiencia ahí, dijimos, ¿por qué no seguir? Si no pasa nada. Yo de hecho había invitado a los compañeros míos de trabajo de fábrica y ya después, bueno, termino con fábrica y enseguida hicimos la segunda exposición en enero del año 2015. Una exposición que se llamó Bienvenido con mi alfombra, que dice en la Ratatouille. Y la experiencia ha sido fantástica, es decir, también en esos momentos tuve visitas de curadores internacionales. Recuerdo que fue un grupo de curadores artistas canadienses, norteamericanos, al espacio de mi casa. Entre ellos estaba Marilyn Ballman, que es una curadora que conocemos ahora muchísimo y que hemos seguido conectados desde entonces, en 2015. Y una compañera de ella, Sofía Bartolomé, que es una artista canadiense, me sugiere por qué no le llamamos al espacio Sometimes Out of Space, ahora en inglés. Y yo realmente dije, no, me parece increíble. Y también por un espacio que no queríamos que fuera sino una galería de arte. No queríamos un white cube, no queríamos un espacio de continuación, es un hogar. Y a partir de ahí empezamos a hacer proyectos independientes, alternativos, sin tener una conciencia clara de qué estábamos haciendo en ese momento, sino divirtiéndonos, que es lo que también creo que era importante, y invitando a artistas, trabajando con artistas que no estaban interesados en trabajar con instituciones de arte, porque sabían perfectamente lo que acarrea todo eso y cuándo tendrían que dejar de ser ellos y su obra para poder hacerlo. Y aprovechamos esas circunstancias, y además que siempre me ha gustado los espacios en que puedo compartir, como también había dicho cuando estaba en la galería, cuando estaba en la UNIAD, que creía que era muy poco el trabajo que se hacía directamente con los artistas. Este espacio me da la oportunidad, y he dicho también que soy una curadora oportunista, de tener a los artistas un poco más cerca, de conocerlos un poco mejor, porque eso realmente es lo que me provoca, lo que me lleva a preguntarme y poder conversar y poder dialogar y poder cuestionarme cosas, y desde ahí hay una relación que me gusta establecer con los artistas. Y el espacio a veces estuvo ya continuidad, cada 2 o 3 meses hacíamos algo, invitábamos a curadores, invitábamos a artistas, nos dio una exposición también allí, que fue una de las más importantes que se hizo, con Ezequiel Suárez, con diseño de Julito, tenemos un catálogo todo pequeñito, está todavía por ahí, y Esperando al arquitecto se llama la exposición, y yo creo que una de las cosas más, yo creo que fue el pico más alto que tuvo hasta ese momento el espacio de A veces era Space. Y ya en el año 2020, 2018, ya estábamos metidos también, y la casa, el espacio de A veces fue un espacio también más allá de la institución, más allá de la exposición, un espacio donde además hablamos de arte, hablamos de política, hablamos del Estado de Cuba, de nuestra situación del 349 que ya había llegado, y ahí fue otra cosa, también fue parte de otra cosa. Se convirtió en un espacio también para juntarse las personas y básicamente, sí, eso. O sea, y para juntarnos, hablar, cantar, conspirar, me encanta esta palabra. Para conspirar, para conspirar rico, ¿sabes? Porque sí, de pronto también tenemos esta palabra conspirar que tenemos atrasada de nuestro partido, de conspirar es, por supuesto, asociarse. Claro, es que es un sistema una maquinaria totalitaria como el Partido Comunista de Cuba todo el tiempo está generando esa sospecha con el otro, ¿no? Y todo el tiempo lo que está es como creando esas estructuras precisamente para aislar a los ciudadanos, a los individuos, ¿no? Y yo creo que este espacio, una de las cosas que tenía, ¿no? A pesar de su radical independencia, era esa posibilidad de ir a tomarse una botella de ron, ir a conversar, ir a celebrar un cumpleaños, pero siempre había como un ambiente cultural muy interesante, y sobre todo que te podías encontrar a personas allí, eso como has dicho, cuando decías lo de Marilyn Ballman, que luego hemos tenido un trabajo posterior con ella muy interesante. También estaba pensando en Goran Petrovic, en Nelson Hendricks, que acabo de conocer en Canadá. Es decir, como esos espacios son como especies de semilleros también, ¿no? Que luego generan conexiones duraderas, ¿no?
Entonces, sí, yo, bueno, como te referías a la exposición Esperando al Arquitecto que hice con Ezequiel Suárez y con curaduría y asistencia y diseño de Julio Llopis Casal, que disfruté muchísimo y que también para mí es una exposición importante, pero además las exposiciones que vi allí, más allá de esa, son exposiciones que disfruté mucho y que sobre todo disfruté mucho de ese espacio, ¿no? Ese espacio de libertad que tanta falta hace en un espacio como Cuba. Entonces te quería hacer una última pregunta, un poco para que nos lleva un poco a donde estamos ahora, literalmente a este espacio y en este tiempo, y que tiene un poco que ver, yo lo entiendo un poco como también como una manera de completar estas dos experiencias a las que te has referido antes, ¿no? A esta experiencia institucional cerrada, vertical, autoritaria, esta experiencia de independencia radical, ¿no? O sea, que tu experiencia en Cuba, que fue desde una institución que es el brazo de un partido único, que tiene todo, que tiene una cantidad de presupuesto enorme, que te expedita un pasaporte así, que envía una delegación a cualquier país, o sea, gasta dinero sin medirse, tanto que eso responda a la ideología del Partido Comunista de Cuba. De un tipo de institucionalidad como esa a un tipo de propuesta independiente que se hacía sin dinero ninguno, es decir, básicamente era pura bomba, pura energía. Y bueno, llegamos a la hora que te ha tocado lidiar con el exilio, nos ha tocado, ¿no? Que es una experiencia dura, difícil, además ya con la edad que uno tiene, o sea, que cuesta como reconectar, ¿no? Esos plus, adaptarse al nuevo espacio vital, pero afortunadamente, quiero decirlo así, desde hace cerca de 2 años tú y yo, y más Julio Llopis Casal y Anita de Cárdenas, fundamos la asociación Formafoco, el colectivo creativo Formafoco, que creo que hace conciencia en esa necesidad también de crear una institución limpia, transparente, de respeto, de horizontalidad, y también de crear o sea, que sirva como una plataforma para que también otros puedan entrar y construir, ¿no? Sobre ella, o deshacer, o de construir también, ¿no? Entonces quería preguntarte, bueno, no solo sobre Formafoco, también cómo ha sido tu experiencia, porque también has tenido otras experiencias. Recuerdo que saliendo hiciste la exposición en homenaje a Félix González Torres, o sea, has hecho varios proyectos desde que saliste de Cuba y no has dejado de trabajar, no has dejado de curar exposiciones, de preparar proyectos en Viena, en España, y nada, un poco me gustaría escuchar cuál es tu experiencia una vez que saliste de Cuba, ¿no? Personal y profesionalmente. Bueno, yo creo que una de las cosas más bellas que he podido ser partícipe con la edad que tenemos es poder tener y ser parte de una asociación. Es decir, en Cuba están prohibidas las asociaciones, incluso están prohibidas que te reúnas para poder conversar de arte o hacer exposiciones, porque finalmente el espacio de a veces Art Space me tuve que exiliar, entre otras razones, porque no iba a poder seguir haciendo exposiciones con un pensamiento político como el que tengo, ¿no? Que no está de acuerdo, por supuesto, con la dictadura totalitaria que está en Cuba. Un cúmulo de situaciones me han llevado a este exilio, mi posición política, mi activismo, y llegar a España, a Madrid, donde puedas conectar, tener la fortuna, de nuevo, de poder llegar en un momento en que puedas conectar con un contexto y una comunidad de artistas y de cubanos en general que esté aquí, es un privilegio. Y eso y poder además ser parte de una comunidad pequeña pero enorme, de este grupo de asociados que somos, este colectivo creativo que somos Formafoco, es también algo que sientes que realmente bueno, ya puedo morirme, o ya puedo pasar el tiempo, y la experiencia que he tenido a través con ustedes o sola ha sido increíble. Es decir, en el 2020 todavía no me había ido de Cuba, pero sí vine a la Feria de Arte en el 2020, prácticamente un preámbulo a lo que iba a suceder. Hice la exposición aquí dedicada o inspirada en Félix González Torres, en el estudio de Dagoberto Rodríguez. Regreso a Cuba y prácticamente todo fue el resultado, es decir, todo lo que pasó en el político. Ya estamos luchando con el 349, está el movimiento de San Isidro, la huelga de San Isidro, 27N, 11DJ, eso fue un sin parar.
y ya el 11 de noviembre me tuve que ir de Cuba junto con mi hijo. En medio de eso, el espacio de A veces Art Space hace 2 exposiciones, estando con vigilancia y con violencia política sobre nosotros, que fue una exposición de Celia González que se llamó No Somos Memoria, dedicada a la violencia que se ejerció sobre artistas nicaragüenses en el 2018, en los cuales hay 300 personas muertas, muchísimos artistas nicaragüenses exiliados, y esta exposición fue un día, porque no teníamos miedo de poder hacerla más tiempo. 2 exposiciones, una exposición de Celia González y una exposición personal de Amílcar Feria sobre su viaje a Angola y todos los objetos que traje de allí. Entonces fueron exposiciones muy, digamos, sensibles, sencillas, pero a la vez muy puntuales sobre dolores importantes, sobre el viaje a Angola, sobre lo que representa Angola para las personas que vivieron allí y estuvieron ahí ayudando, y el proceso de artistas nicaragüenses desaparecidos, y un video y una exposición de un solo día. Y inmediatamente tuve que irme al exilio con mi hijo, y también continúo siendo una persona afortunada, y no sé cómo decirlo de otra manera, cuando tú estás exiliado y tienes la posibilidad en el exilio, en circunstancias otras, sin dinero, de poder hacer lo que más te gusta hacer en la vida, que es, bueno, hacer tu profesión, ¿no? Pude hacer primera exposición Obsesión, que fue, o sea, si saliste el 11 de noviembre, se inauguró el 20 el 27 de noviembre. 27 de noviembre. Sí, la exposición de Obsesión se inauguró el 27 de noviembre en la Galería Entre, en Viena. La primera exposición de la Galería Entre, dirigida por Marilyn Bollman, volvemos atrás en 2015. Marilyn Bollman me invita a esta exposición. Estábamos en medio de una vorágine de locura en la lucha por evidenciar, por hacer visible lo que está sucediendo en Cuba con artistas, pero en sentido general. Y esta exposición me ayuda y ayuda a otros artistas que estábamos allí en esa misma circunstancia a poder salirnos un poco de la locura de que estábamos viviendo y poder usar esta locura para poder hacer arte y poder entonces, y esa es la oportunidad que tengo yo y que tiene, bueno, mi hijo, que la seguridad de Estado me hizo que me fuera con él, y bueno, Julio Llopis sale conmigo también con ese momento para la exposición, de hacer una exposición que habla sobre el contexto cubano. Y fue realmente, para mí fue muy importante, porque me ayudó no solamente a irme de Cuba, porque también la seguridad va a hacer todo lo posible porque lo hiciera, sino de hablar de lo que estaba sucediendo en Cuba, tener entonces la posibilidad también de hacerlo en esta Galería Entre, que es una galería que tiene una relación directa con la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y directamente con la maestría de Arte y Derechos Humanos de esta universidad, y poder tener la oportunidad de dar un taller, de impartir un taller a los futuros a los estudiantes de esta maestría de Derechos Humanos y Arte, que son las futuras personas que en la ONG van a trabajar y van a saber un poco más sobre lo que es el arte y el activismo y los derechos humanos y la relación con el arte. En el futuro era una oportunidad perfecta. Y bueno, ya después entonces vine para Madrid y me encontré con esta comunidad increíble, con muchos artistas que estábamos como yo exiliados, y la oportunidad de crear la asociación, de ser parte de algo, me parecía decía, es como los niños cuando le dan un juguete, ¿no? Nunca pudiste hacerlo y ahora tienes la oportunidad. Nunca pudiste asociarte, nunca pudiste crear desde ahí, nunca pudiste organizarte y hacer algo coherente y poder vivir tranquilos, ayudarnos mutuamente desde ahí, desde la asociación. Y creamos la asociación hace casi 2 años, estoy muy feliz, hemos hecho muchísimas cosas. Y la asociación me da esta oportunidad también que no tuve con la institución, de poder tener un trabajo horizontal, de poder conversar, que no haya estos marcos rigurosos, y por supuesto no censura, y por supuesto dejar hacer. Y una comunidad, sí, siempre me ha gustado el trabajo en comunidad, y porque así es más rico y me siento más cómoda también. Y trabajar con la asociación y tener estos proyectos que hemos desarrollado hasta ahora, que hemos hecho ya 3 exposiciones, es decir, hicimos una exposición de Alibi en Viena también, en el Museo Benderbell 21 en Viena, la exposición How Long Have You Been Blind en la Galería Entre también con Marilyn, hicimos la presentación del libro Cuba Totalitaria. Sí, hemos hecho un montón de cosas, la verdad, y estoy súper orgullosa. Y ahora yo creo que es el proyecto más ambicioso, pese a aparentemente sencillo porque es algo pequeño, pero creo que los proyectos más ambiciosos es Lectura al Fin. Por lo que estamos aquí en Arenales, durante estas 12 presentaciones ya hemos hecho 3, ya vamos para la 4ª. Y cada una es diferente, cada una requiere que nos reestructuremos de manera distinta. La anterior fue una presentación y un performance del artista Sandra Ceballos, que tú la acompañaste.
El próximo que tenemos es una lectura teatral con 10 actores, estrellas, actrices y actores. Entonces siempre requiere como que nos o sea, como que nos relargamos, ¿no? Cada Me recuerdan los animados de Barbapapá, en mi época, que había unos muñequitos que se moldeaban solos, ¿no? Sí, yo creo que Formafoco, el colectivo que tiene Formafoco, ha logrado ser, o estamos intentando, estamos en camino, porque estamos construyéndonos también y armándonos de energías y de información. Es esta masa que se puede moldear, relacionada fundamentalmente con poder mostrar formas de hacer arte a través de la literatura, pero no esencialmente de literatura exactamente. Poder hallar estos resquicios en los cuales tú puedas hablar de diferentes emociones, sentimientos, situaciones, desde un espacio que es literatura y que es arte, y este espacio nos da eso, no solamente la librería, que nos da la oportunidad increíble de tenernos aquí en nuestro espacio, sino también Formafocos, que tienen que exactamente moldearse, cambiar, modificar, evolucionar, ¿sí? Y tratar e intentar de que no nos encuadremos. Es complicado, porque también a veces es como la vida misma, ¿no? Es decir, la vida, la migración te obliga a veces a tener que estar, los tiempos son menos, la energía es más agotadora, pero yo creo que la asociación en colectivo Formafoco es exactamente eso, es formar un foco, echar una mirada, una luz hacia algo, y eso me interesa mucho porque creo que todavía tengo muchas cosas que decir, y creo que la asociación, más como somos 4 y un bulto de gente, tenemos muchas cosas que decir, y eso es una oportunidad única, no se da mucho. La verdad que sí, te agradezco mucho y bueno, expresarte mi alegría de poder trabajar junto contigo. La unidad y todo eso se lo pierde, ¿entiendes? Imagínate, entonces nosotros estamos formando foco, estamos visibilizando creo que la potencia creativa de toda esa comunidad diaspórica que no solo está aquí, sino que está en distintas partes del mundo. Eso es muy bonito lo que estamos haciendo y bueno, aprovechar para agradecerle a Librería Arenales, que se ha convertido en muy poco tiempo como en nuestro templo, y que nos acoge aquí como si fuera nuestra casa, y estamos muy contentos. Y nada, agradecerte a ti por esta charla y a Árbol Invertido por la oportunidad.